Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos como invitado a Ignacio Rodríguez Termiño. Ignacio Rodríguez Termiño es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, doctor en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad por la Universidad de Granada, arqueólogo municipal en Exigia, Sevilla, entre 1984 y 1990, arqueólogo en la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía y conservador de museo de la Junta de Andalucía. Presta sus servicios conjuntos de 2003, muchos trabajos de investigación, muchos papers interesantísimos, y hoy nos convoca un tema de alguna manera polémico, pero queremos escuchar en la voz de un experto cómo después de una mezcla de asuntos quedarnos con lo valioso, con lo que es válido, con lo que da un aporte para el conocimiento de las civilizaciones antiguas. Vamos a hablar de arqueología versus pseudoarqueología, los límites. Él escribió un paper o varios papers sobre la materia. Y bueno, bienvenido, profesor, un placer tenerlo en el Séptimo Laberinto. Muchísimas gracias, y es un placer para mí estar con vosotros, y espero que esta charla sea productiva para todos, porque efectivamente el tema es muy interesante y amerita un debate y una explicaciones como las que seguro que vamos a poder tener aquí. Si hay un tema que a uno le genera mucha inquietud, es justamente este tema de la arqueología versus la pseudoarqueología. El trabajo de los arqueólogos, yo pienso que de alguna manera es un trabajo titánico, complicado. Escarbar en la historia de civilizaciones antiguas en condiciones a veces muy difícil, tener que distinguir lo valioso de lo que no es valioso, lo que da un aporte de lo que no da un aporte. Pero al mismo tiempo en que los arqueólogos han hecho este trabajo, pues ha surgido también una rama que se llama, o la llaman pseudoarqueología, donde quizás hay algún atrevimiento en cuanto a formular posibles hipótesis de trabajo sobre los restos que se están encontrando. Yo le pediría que nos haga una distinción primero entre lo que entra en el campo de la arqueología y lo que entra en el campo de la pseudoarqueología, y sobre todo si hay algún punto de encuentro, porque también yo siempre he pensado, y lo comento en estos programas, que una de las cosas que ha hecho avanzar la ciencia fundamentalmente ha sido la imaginación, ¿no? También el científico necesita imaginar para ver nuevos caminos, probar nuevas vertientes, etcétera. Que después con el método científico resulten equivocadas es otra cosa. Pero, ¿qué elementos en común pudieran encontrarse y se nos hace una distinción entre ambas? Muy bien, muchísimas gracias. Una pregunta muy pertinente. La arqueología es básicamente una disciplina científica. ¿Qué significa eso? Que operamos con un conjunto de datos contrastados y formulamos unas hipótesis que pueden estar soportados por esos datos. No siempre las hipótesis están totalmente soportadas, pero bueno, hay unos indicios de racionalidad suficiente, lo cual genera debate, genera distintas interpretaciones, porque los datos no son únicos y su interpretación tampoco es estricta. Es decir, se permite de alguna forma que haya interpretaciones variables sobre unos mismos datos, y todas ellas forman parte de ese conocimiento científico. ¿Qué es la pseudoarqueología? Pues ahí entramos en un conflicto. La pseudoarqueología no aporta, digamos, nadie hace, es un dominio científico, no, perdón, es un dominio de conocimiento, es un dominio epistémico, es decir, es un conjunto de conocimientos, como cualquier campo epistémico, en los que, bueno, pues hay, digamos, personas que son especialistas digamos, en ese dominio, pero
no no sigue las reglas del método científico. Sus datos no son fiables, sus conclusiones no están racionalizadas. Como el trabajo de Graham Hancock, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, es decir, aparte, y esto es un tema que me gustaría extenderme un segundo. Claro, claro. La ciencia tiende, digamos, a aumentar el conocimiento, a difundir el conocimiento para en general, también hay desviaciones, pero en general tiende a hacer un conocimiento, digamos, extenso y público. La pseudoarqueología, y es lo que le caracteriza, por ejemplo, a Graham Hancock o a otros muchos, tiene una agenda oculta. Es decir, nadie hace pseudoarqueología, nadie se levanta por la mañana y dice voy a hacer pseudoarqueología, ni Graham Hancock, ni nadie. La pseudoarqueología es una etiqueta que te ponen y te ponemos, o ponemos quienes estamos dentro del dominio científico. Porque no consideramos que sea uno de los nuestros, porque no nos fiamos de sus métodos, porque, decirlo de una manera muy simple, no le admitimos en el club, pero no porque no queramos, nos caiga peor, nos caiga mejor, sino porque no lo admitimos porque no juega con las mismas reglas que nosotros. Pero es que además decía que la pseudoarqueología moderna, la que se practica actualmente, tiene una agenda oculta. Y esa agenda oculta es el negocio. Todo el mundo quiere su minuto de gloria, quiere vender su libro, la mayoría de las personas que son pseudoarqueólogos, son considerados como pseudoarqueólogos, pues tienen, digamos, han hecho de su modus vivendi de eso. Con lo cual, aquí estamos mezclando dos elementos que no son fácilmente reconducibles a un punto común. De ahí la segunda parte de lo que usted, Eduardo, me preguntaba y que le contesto ahora mismo. Aquí no estamos hablando de un conocimiento científico debatible y tal y cual, de personas que de alguna forma no tienen su modus vivendi aunque siempre el reconocimiento público de un arqueólogo, de un profesional de la arqueología siempre pues repercute, lógicamente, no solamente económicamente, sino en prestigio y demás. Pero aquí estamos hablando de personas que o hacen eso o no viven, y viven muy bien. O sea, JJ Benítez, Hancock y tal, viven estupendamente. Pero, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Vamos a decirle, cáigase usted del caballo y diga que todo lo que ha dicho no tiene sentido? Pues no, porque es imposible. Porque estamos hablando digamos, yo cobro lo que cobro, será mucho, poco, regular, en fin, lo que sea. Mi sueldo de funcionario, como curador aquí en la necrópolis de Carmona, y bueno, pues vivo de mi trabajo y tal cual. Yo lo que publico y tal y cual, pues no me repercute económicamente. Yo no tengo esto como un aliciente más para económico, pero los demás sí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el punto en común? Decirle, deje usted de hacer lo que está haciendo y dedíquese, pues, en el caso de Graham Hancock, por ejemplo, a ser reportero otra vez en Nigeria. Es decir, es que una persona que vende 3 millones de libros o 3 millones de ejemplares diciendo que Jesús era un extraterrestre, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Es decir, aquí no hay, bueno, vamos a buscar puntos medios, a ver cómo. La imaginación, como usted decía, es importante. La imaginación también la ponemos nosotros. La imaginación no es producto solamente o no es una, digamos, salida natural de quienes, sin conocimiento de los, digamos, de los fundamentos del método científico, idean cosas. Nosotros también ponemos mucha imaginación. Claro. Porque los datos nosotros al construir hipótesis tenemos que añadir muchísima imaginación, pero claro, con unos límites, con un freno y sobre todo con honestidad.
aquí no se trata de el conocimiento cierto. O sea, usted lee un libro, pues no sé, sobre tartesos, que está ahora muy de moda aquí en España, y bueno, pues hay hipótesis que están llevando tartesos hacia la zona de Extremadura, y hay otras personas pues, que lo fijan en Andalucía a partir del siglo V. Bueno, es un debate abierto, es un debate pero los datos están sobre la mesa. Los datos están sobre la mesa, son consultables por todos. No hay una... Mientras que JJ Benítez, que como saben ustedes, posiblemente es un divulgador especialista en ufología, que ha tenido muchos encuentros con extraterrestres y con tal, y que no sé cuánto, pues que bueno, tiene una saga muy conocida, ¿no? Caballo de Troya. Pues este señor nunca ha manifestado sus fuentes, y cuando le han acusado de plagio, pues ha sorteado un poco las acusaciones y demás, llegando a acuerdos pero nunca ha dicho, no, mire usted, mis datos son estos, tal, no sé qué. Claro. Es decir, nosotros tenemos dos lenguajes distintos. Entonces es muy difícil llegar a puntos comunes. No obstante, existe, y lo he escrito en alguna ocasión, existe hay un acercamiento, a veces peligroso, entre la arqueología y la pseudoarqueología. Acercamiento porque lo cierto es que la pseudoarqueología nos ha ganado la batalla, lo que denomino la batalla del relato. Es decir, la gente cuando me pregunta y tal, lo que pregunta es ¿qué es lo más importante que he descubierto? Cuando digo que, pues yo, por ejemplo, que me dedico no solamente a la arqueología romana, a la arqueología funeraria romana, sino que me dedico a lo que llamamos arqueología pública, que es el estudio del interfaz entre lo que hacen los profesionales de la arqueología y cómo les llega al público, la gente se queda como alucinada, ¿no? Pero ¿eso qué clase de arqueología es? Es decir, cuando hablo de estudiar, pues, no sé, los efectos justamente de la pseudoarqueología en los públicos y tal y cual, la gente no entiende que arqueología es encontrar tesoros. Y eso es una desviación de la pseudoarqueología y de la arqueología popular. Nosotros hemos perdido la batalla del relato. Si en lugar de estar Ignacio Rodríguez Temiño hablando con ustedes estuviera JJ Benítez, habría 3 millones de contactos. Porque es una persona que ha vendido muchísimos libros, que ha vendido que es popular, que es no sé qué. O sea, es decir, sí. Esa es la verdad. O sea, sí. Negarlo es del género bobo. Sí, no, tiene toda la razón, profesor. Estamos muy agradecidos por haber aceptado que estuviéramos con usted esta mañana o esta tarde allá en España. Y quería preguntarle varias cosas, ¿no? La primera es, puede haber, después de que usted nos ha explicado las diferencias y la línea de división entre una y otra es el método científico, ¿hay algún momento o hay alguna posibilidad en que pueda haber un punto de encuentro? Un punto donde la narrativa del pseudo y la narrativa que se está construyendo a través del método científico se puedan encontrar y apoyar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar es el tema de los saqueadores. Y se lo digo porque yo viví en un país de los Balcanes donde el saqueo de las tumbas tracias era algo realmente impresionante. Y recuerdo una vez que estando en un lugar tomándome un trago, ellos ahí sabían que algunos vivíamos ahí, pero éramos extranjeros, y se acercó uno y me dijo, tengo un vaso tracio, y me mostró una fotografía. Un vaso tracio es un vaso de oro, además, vasos bellísimos. Ajá, y le pregunto, ¿qué quiere usted hacer con ese vaso? Venderlo. Ajá, ¿y cuál es el precio? $5,000.
Ok. Bueno, en realidad le dije, yo no estoy realmente interesado, pero lo mismo sucedía con la iconografía. Entonces voy al tema. ¿Hay algún punto, un momento en que la arqueología científico y la pseudoarqueología se pueden llegar a un punto de encuentro donde ambos se hayan dado la mano y ir a buscar y explicar un fenómeno? Porque uno ve esa narrativa que construyen estos pseudoarqueólogos, son estrellas para escribir. Claro, claro, claro. La respuesta es, a la primera pregunta, ¿hay un punto? No, no hay un punto. Porque, mire, la pseudoarqueología es un campo de información fantástico para conocer el presente, pero inútil para conocer el pasado. La pseudoarqueología no ofrece ninguna interpretación siquiera medianamente hábil para interpretar. Sin embargo, es un campo de conocimiento fantástico para conocer el presente. Porque el pseudoarqueólogo, como decía, las personas que practican pseudoarqueología, como decía antes, tienen una agenda oculta. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención la conexión que hay entre pseudoarqueología y teoría de la conspiración. Porque la pseudoarqueología genera desconfianza. Yo les cuento un caso, quizás que por una persona que es presidente de una asociación de ufología y de conocimientos esotéricos y tal, encuentra un hueso que parece por lo que he visto en las redes sociales, yo no soy zoólogo y tal, que lo que he visto en las redes sociales, que este señor, este hueso puede ser el coxis de un oso, que es un fragmento del esqueleto animal bastante, bueno, es decir, bastante curioso, ¿no? Porque tiene... Y piensa que ha encontrado pues el cráneo de una raza de seres que nos dominan porque viven debajo de tierra. El tema es sumamente curioso, no solamente curioso en el sentido, lo digo con todo el respeto del mundo y les agradecería que me escucharan todo hasta el final. Este señor lleva a Atapuerca, que es un yacimiento que, como ustedes sabrán, se han encontrado restos esqueléticos de la evolución de los seres humanos, de neandertales y de preneandertales. Lleva el hueso allí y la gente de Atapuerca le dice que no está fosilizado. Es decir, esto no es un hueso antiguo, con lo cual no son expertos, se lo devuelven. Y cuando yo hablo con esta persona me dice: mire usted, Ignacio, yo quiero vender, o sea, yo no quiero vender el hueso, yo no quiero hacer negocio, yo no quiero donárselo a la ciencia, pero quiero que me digan la verdad. ¿Por qué me ocultan la verdad? ¿Quién le ha ocultado la verdad? Es que no me dicen lo que es. Bueno, usted, es que los de Atapuerca no son zoólogos, son paleoantropólogos. Para él la verdad es que le digan que efectivamente ha encontrado el único fragmento de cráneo de esa raza de seres que viven en el interior de la Tierra y que nos dominan. Porque, y esto es lo bonito del caso, él piensa que los seres humanos somos de naturaleza buena y que hay alguien que nos está manipulando para destruir el planeta y destruirnos entre nosotros. Es decir, que la persona tiene una actitud positiva, ¿no? Y tiene incluso, bueno, pues una reflexión encomiable. Pero en lugar de analizar por qué, por ejemplo, la desigualdad de la riqueza genera tensiones en el mundo que nos van a causar digamos, un final agrio a todos, en lugar de eso le echa la culpa a unos extraterrestres o a una raza que vive en el interior de la Tierra. ¿Cómo se puede llegar a un entendimiento mutuo? Es que la pseudoarqueología anida donde la reflexión no cabe. He estudiado, no soy psicólogo, pero he estudiado de cerca el porqué. Es decir, cuáles son los mecanismos mentales que nos diferencian. Y llego a la conclusión, leyendo lo que dicen
los psicólogos, y sobre todo la gente que trabaja el mundo de la cognición, que todos, usted, yo, todos los que nos escuchen o nos vean, tenemos dos tipos de conocimiento. Uno que es intuitivo y otro que es racional. Resulta que el racional lo aplicamos solamente en aspectos muy concretos de nuestro trabajo, de tal. Aplicamos lo que de alguna forma hemos aprendido para producir un trabajo medianamente solvente y racional. Pero para el resto de las cosas aplicamos el conocimiento intuitivo. Yo me levanto por la mañana y veo el sol y ya sé que llego tarde al trabajo y no hace falta que mire el reloj. Ya sé que llego tarde. Otros seguirán en la cama, ¿no? Porque todavía no ha salido el sol. Pero yo, si sale el sol y me estoy en la cama, sé que llego tarde al trabajo. El problema es cuando se aplica ese conocimiento intuitivo a cosas complejas, porque entonces salen razonamientos que son espurios. Esta gente que tiene solución para todo, da igual el tipo que sea, tiene una solución fácil para todo y va, yo qué sé, estableciendo o diciéndote qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pues yo, en su caso, yo lo haría este tipo de... ¿no? Pues a lo mejor usted en la visión radio conoce mejor los márgenes de trabajo que tiene, las márgenes de tal, y no hace lo que puede, lo que debe o lo que le parece más apropiado, pero nadie mejor que usted que conoce su medio para decirle, pero bueno, hay gente que de alguna forma le parece que debía de hacer cosas y tal. Entonces, estas personas que aplican el conocimiento intuitivo para dar soluciones a problemas complejos no están en disposición de, digamos, debates más profundos, porque entre otras cosas se pierden. Es lo que le pasa a Hancock y a tantos y tantos que están buscando por ahí la Atlántida, por ejemplo. Ahora, Sí, te pregunto, ya que usted conversa sobre el tema de la intuición, ¿qué papel juega la intuición, digamos, en el arqueólogo que es netamente científico? Me explico. Sí. Cuando está explorando la posibilidad de encontrar un sitio arqueológico donde posiblemente puede conseguirse un hallazgo importante, ¿qué papel juega ahí la intuición? Pues yo me lo imagino desde afuera y digo, bueno, el trabajo de llevar el equipo al campo a realizar su labor es muy complicado y muy costoso. Puede que si no da en el sitio indicado, puede pasarse siglos buscando algo que nunca va a encontrar, pero con algo de ciencia y de intuición a veces se tiene suerte y se da con algún hallazgo importante. ¿Qué papel juega la intuición ahí? Bueno, perdón, profesor, un momentito, yo quiero, y me disculpas, Eduardo, quisiera agregarle otra, es decir, algo que tiene que ver con la pregunta de Eduardo. ¿Cómo un arqueólogo maneja esas lagunas del registro histórico? Las lagunas. Bueno, pues a ver, empiezo. La intuición es un elemento, digamos, inicial. Yo tengo la intuición no es una inspiración divina, no es producto de hacer zen. La inspiración es cuando uno lleva muchos años trabajando en un sitio, en un terreno, conoce tal, y entonces hay una primera aproximación que te puede enfocar o no a, digamos, a encontrar el sitio correcto o a abandonar un sitio y moverte a otro, porque allí pueden estar mejor las claves y tal, porque al final terminas entendiendo cuál es la paleotopografía del terreno y la primera aproximación que se hizo a lo mejor es errónea, porque no se entendió bien y llega un momento y tiene uno una cierta intuición, pero es inicial. Después uno tiene que trabajar con los datos. Lo que no puede utilizar es la intuición para interpretar los datos. Eso es uno importante. tiene que trabajar con los datos con una rigurosidad. Y si esos datos van contra tu intuición, tendrás que cambiar tu intuición. Segundo, las lagunas. Las lagunas se manejan de una forma, digamos, bien, mal y regular, como todo. Hay personas que con 2 datos escriben un libro
y además, pues a lo mejor, pues incluso es un libro que tiene éxito editorial y demás y tal y cual, pero lo normal es que las lagunas primero se respeten y después se digan las opciones y se diga cuáles son los pros y los contras de cada opción. Evidentemente, el registro arqueológico es siempre incompleto y siempre tenemos que aportarle algo, pero no lo que primero que se me ocurre, no lo que me gustaría que hubiese sucedido, sino aquello que de alguna forma se soporta por los datos, está suficientemente. Y si hay más de una posibilidad, pues se explican las dos, tres posibilidades más relevantes. ¿Y cuál es cada una? ¿Y por qué? ¿Y por qué al final se elige una? Es decir, no somos sabios, ni somos dioses, ni tenemos tal. Procuramos ser honestos. Claro. El tema de la interpretación es fundamental porque es lo que nos va a decir lo que éramos, el que describe la historia. Y bueno, y esa es una de las grandes diferencias entre la pseudo y la arqueología, lo científico, en todo caso. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta, profesor. ¿En algún momento pueden las creencias influenciar, las creencias del arqueólogo influenciar tanto la búsqueda como las interpretaciones arqueológicas? Sí, correcto. Sí. A ver, no en algún momento, siempre. Nosotros, es decir, la arqueología profesional, pues también tiene sus intereses, a veces no solamente científicos, sino de hecho ha habido momentos donde ha habido, interpretaciones totalitarias del Estado, como el nazismo, han tenido soporte de los arqueólogos. La arqueología ha sido una arqueología racista, colonial. El colonialismo ha sido soportado por la arqueología, o mejor dicho, la arqueología ha soportado el colonialismo. Esa visión del otro como inferior. De hecho, hasta hace no tanto tiempo, pues uno podía ir a un museo de determinadas ciudades y ver cuerpos disecados de personas que pertenecían, bueno, pues a poblaciones aborígenes y indígenas y subsaharianas y tal, ¿no? Como una especie de excentricidad. Eso es de un colonialismo brutal, ¿no? Porque nos escandalizaríamos, ¿no? Si viésemos un español del siglo XVII disecado en un museo en Lima, ¿no? Por ejemplo. Y de hecho, por ejemplo, yo ahora estoy muy interesado en el tema de la devolución de las piezas señeras de la arqueología, devolución de piezas que están en museos de ciudades occidentales, en España, en Francia, en Alemania y por supuesto en Reino Unido. Digamos que están legítimamente, entre comillas, porque son a lo mejor donaciones, compras de hace ya más de 100 años y 100 y pico de años y tal. Y eso es producto de esa actitud colonial que ha soportado. La arqueología no ha sido crítica con esa actitud colonial, ha sido al revés, claramente favorable a esa actitud colonial. Por supuesto, no estamos limpios de pecado, pero la diferencia es que cuando Ignatius Donnelly, en 1882-83, escribió su famoso libro sobre la Atlántida y tal, estableció una serie de hitos, de razonamientos que a día de hoy se siguen manteniendo. En los estudios en las propuestas de atlantología sobre dónde está la Atlántida, dónde puede estar la Atlántida y tal. Sin embargo, en la arqueología del siglo XIX ya no es la misma que la del siglo XXI.
Es decir, eso es lo que la reflexión científica lo que nos permite es cambiar. No nos libra del pecado, pero nos permite cambiar. Cuando uno no tiene esa reflexión, pues lo que hace es insistir variaciones sobre un mismo tema, pero insiste en lo mismo. Esa es la diferencia. Por supuesto que sí que hemos influenciado, hemos estado influidos por el momento político, por el momento ideológico, y seguiremos estando influidos por el momento político y el momento ideológico. Tengo algunas preguntas que me hace del público y que voy a tratar de integrarlas todas en un par de preguntas. Una sobre los desafíos para la arqueología en el mundo actual, la aplicación de la inteligencia artificial para la arqueología y también qué valor le dan los arqueólogos a la Atlántida, en el sentido que si hay un tema que ha generado muchísima especulación a lo largo de la historia es la posibilidad de que hubiese existido y de que si hubiera existido estuviera ubicado en tal o cual sitio, desde el Golfo de México hasta, pare usted de contar, a la Atlántida se le ha ubicado en muchísimos lugares. Y también quisiera que nos comentara sobre cómo ha cambiado la visión de la arqueología el descubrimiento de Göbekli Tepe. Yo voy a empezar por esta última. Yo no soy especialista en arqueología protohistórica o de prehistoria antigua, con lo cual no sabría muy bien, no soy la persona más indicada para hablar de Göbekli Tepe, de Turquía. Sí sé que hay explicaciones racionales que nada tienen que ver con cultos solares, ni cultos astrales, ni con tal. Esto pasa como con un trabajo que me parece precioso y está pasando desgraciadamente muy desapercibido, sobre un estudio que han hecho colegas creo que son de Perú, sobre las líneas de Nazca. Resulta que, bueno, pues han demostrado que son tienen unas conexiones con digamos la puesta en producción, con el regadío digamos de esas zonas, de esos terrenos. Bueno, la arqueología ha tardado en dar respuestas. No será la definitiva, pero está muy apuntada. Ha tardado en dar respuestas como 100 años. Mientras tanto ha habido especulaciones, que si no sé cuántos, que si tal, que si alienígenas ancestrales, que si no sé cuántos. Es decir, vamos dando soluciones, vamos dando interpretaciones, no soluciones, interpretaciones. Pero hay gente que le encantan los enigmas, les mueve esa pulsión porque tal. Y sobre todo, hay una cosa que nos ha sido siempre desfavorable, y es que la arqueología ha sido siempre asocial. La arqueología ha sido un saber erudito para eruditos. La mayoría de los museos actuales siguen siendo museos para eruditos. Uno va a un museo y se aburre, bueno, o sea, es decir, se cansa en el minuto 01, porque no está pensada para llegar al público, porque no está pensada, está pensada para llegar a otros eruditos. Y eso ha dado cancha a una pseudoarqueología basada en hallazgos, basada en enigmas, basada en lo que... Y sobre todo ha hecho de estas personas que nos desafían héroes populares. No ha estudiado arqueología, pero sabe más que los arqueólogos. Eso es un tema absolutamente, digamos, cotidiano. Es como, no sé, como el héroe popular que de pronto se enfrenta a toda la ciencia y a todo el establishment, y que solo con su capacidad de intuición, con su no sé cuánto... Bueno, y lo vemos en las películas. Resulta que un señor que, yo qué sé, pues un Indiana Jones o tantos otros y tal, que banaliza el conocimiento
me acuerdo que una de las películas de la saga había estudiado no sé qué dialecto, o no sé qué, que se parecía a un dialecto en el Punjab, y era capaz de hablar con los nativos allí en ese dialecto, porque había estudiado sánscrito en segundo de carrera. Por Dios, llevo 15 años estudiando latín para no sé qué, y sería incapaz de hablar con un romano en latín. Y uno... pero claro, esta banalización que pues, nos afecta mucho. Entonces, en fin, no me quiero desviar. La inteligencia artificial y los retos. Yo creo que es como todo. O sea, es decir, a mí me da miedo de la inteligencia artificial que puede ser muy, muy neutra, en el sentido de que el sesgo que nosotros le podemos dar a los conocimientos en cuanto a la difusión y demás, no se lo da la inteligencia artificial, y ese sesgo a veces es conveniente. Entonces, por ejemplo, imagínese, estoy hablando de otra cosa, pero la interpretación arqueológica tiene que ser una interpretación humanística, y no sé hasta qué punto, tampoco soy especialista, ni tampoco lo utilizo. No me gusta ni siquiera el chat, ese no sé qué, no lo utilizo, o sea, así que soy más de leer y de crear mis propias cosas, pero no utilizo la inteligencia artificial, pero me da la sensación de que, bueno, pues también por mi edad, supongo que la gente que tenga 40 años menos que yo, pues utilizará esta herramienta y la dominará mucho más, y habrá una aportación. Para mí, el reto importante que tenemos ahora en la arqueología es hacernos más sociales. Es que la arqueología aporte soluciones a nuestros problemas, al cambio climático, a la desigualdad de la riqueza, por ejemplo, una cosa tan tal, antes estaba diciendo, como el tema de la devolución de los bienes que tenemos en ciudades que han sido metrópolis coloniales, devolverlo. El presidente Macron, como saben, hace unos años inició esa vía, se quedó muerta por la reticencia justamente de los profesionales de los museos, los profesionales de la arqueología, a perder. Yo creo que es una visión estrecha. Lo mismo que hubo un momento para el colonialismo, hay un momento para el decolonialismo. Y eso traerá unas relaciones internacionales y diplomáticas distintas. España no tiene especial derecho a tener, por ejemplo, el tesoro de los Quimbayas en Madrid. Bueno, fue una donación que se dio a un señor que no sé si estaba autorizado, era el presidente de Colombia, no sé si estaba autorizado o no estaba autorizado para hacerlo y tal, pero el tesoro de los Quimbayas, por ejemplo, no tiene ninguna relación con la historia de España. Y sí tiene relación con la historia de Colombia. Que me explique alguien cuál es la razón moral que tenemos. A lo mejor no tenemos ninguna obligación jurídica, pero la razón moral que tenemos para no devolver el tesoro de los Quimbayas, para no, digamos, devolver en el sentido, o sea, no lo llevamos aquí, fue una donación que se hizo a finales del siglo XIX por el presidente Elguín o Elguín o algo así de Colombia, presidente constitucional, o sea, refiero que no fue nada ilegal, no fue un expolio. Pero bueno, aunque no tengamos una razón jurídica de peso, el escenario actual es distinto. Y uno puede entender que Colombia quiera tener lo que ha salido allí. Es que me parece racional. Eso sí que es un reto. Y eso no lo resuelve la inteligencia artificial. Claro. Ahora, disculpe, antes de continuar con la Atlántida y Göbekli Tepe. Sí. Sí, sobre eso está comentando. Claro,
uno siente que en el estadio de evolución actual de la humanidad, a pesar de que ciertamente a los museos asiste mucha gente, a veces los museos no son amigables, como usted lo explicaba al principio del programa, uno sí siente que cuando está visitando un museo de alguna manera, las piezas que uno está viendo, aunque no sea así, entre comillas, son como una suerte de patrimonio de la humanidad, ¿no? El uno tener la oportunidad de visitar un museo y ver una pieza que gracias a lo que sea está bien conservada. Yo estoy seguro que Colombia tiene un magnífico museo, el Museo del Oro, ¿correcto? espectacular, donde estoy seguro que si ellos reciben de nuevo ese tesoro lo van a cuidar muchísimo. Pero si uno encuentra muchísimos casos de piezas que si volvieran a sus países de orígenes no hay ninguna garantía que no van a ser o bien saqueadas o destruidas, como ya hemos visto ejemplos no hace mucho tiempo de unos salvajes talibanes destruyendo una cantidad de Mm. tesoros arqueológicos. ¿Cómo manejar eso? Es algo que a mí Bueno, me preocupa, ¿no? sí, También. evidentemente tiene que haber unos límites. O sea, si no se trata de devolver por devolver, sino devolver donde haya unas garantías, lógicamente de conservación. Eso no lo he explicado porque me parecía que era obvio. En cuanto a lo de patrimonio de la humanidad, pues mire, estoy de acuerdo con usted, absolutamente de acuerdo con usted, si voy a Kinshasa y me encuentro un museo como el British, lleno de tal. Mientras que la humanidad esté en el mundo occidental y en el norte global, estamos hablando de la mitad de la humanidad. Estamos hablando de un pasado colonial. Interesante. No estamos hablando de... O sea, es decir, me parece estupendo cuando en ciudades del sur global tengamos bienes pertenecientes a, no sé, pues a Francia, a Inglaterra, a España, a Italia, a Grecia. Mientras que lo que estemos hablando sea del British, de los museos alemanes, de Francia o de España, de lo que estamos hablando es de un pasado colonial. Entonces, no. Yo creo que tenemos un reto de futuro. Y el reto de futuro es no estar anclados en esa visión colonialista, porque de alguna forma, como usted ha dicho, las relaciones internacionales han cambiado. Y creo que la diplomacia cultural es un buen instrumento para, digamos, enfrentarnos a esos cambios. Cuando Macron hace este movimiento, no lo hace porque sea un buen tipo, ni porque sea un no sé qué. Lo hace porque Francia necesita recalibrar las relaciones con el África subsahariana. Y es una buena manera, pero bueno, es que Macron está mirando el futuro. Y nuestros conservadores y mucho de la arqueología profesional europea está mirando al pasado. Es que tenemos derecho a tener esas piezas. Bueno, sí, pero una cosa es el derecho y otra cosa es la moralidad. Si hay un principio moral, si hay un principio de futuro, la arqueología tiene que estar alineada con ese futuro. Desde mi punto de vista, todos estamos en el mismo barco. Aquí no va a haber salvaciones individuales. El mundo se va al garete o no se va al garete, y si nos vamos todos. Todo lo que sea establecer lazos de solidaridad, de equiparación, de reconocimiento de la diversidad, nos acerca a un futuro mejor, y todo lo que sea establecer, anclarse en pasados coloniales, nos separa. Interesante y muy importante lo que usted acaba de decir, y con lo cual Bueno, coincido. Todavía no he hablado de la Atlántida. Sí. El tema de la Atlántida. Pues mira, a ver, la Atlántida, como saben ustedes, es una leyenda. Se dice que es un mito, pero esto viene del griego mitos,
qué no se traduce exactamente en el término en español? No tiene el mismo campo semántico que la palabra español o que la voz española mito. Para nosotros sería una leyenda, más o menos, ¿no? Bueno, pues esta leyenda de Platón, su discípulo, que además era especialista en su maestro, que era Aristóteles, cuando le preguntaron, dijo que le pasó como al muro de los aqueos, que era el muro de los aqueos, que era el muro que supuestamente habían levantado los aqueos en torno a Troya, que era mentira, que la gente en esa época pues estaba un poco preocupada por encontrarlo y demás. Dijo, el mismo que la construyó la hundió en el mar. Es decir, la atlantología, que es el campo que reúne el campo de conocimiento, pero que no un campo científico, que reúne a todos aquellos que buscan la Atlántida, se ha empeñado en no reconocer algo que es obvio, y es que buscan la Atlántida porque no saben dónde está, pero el resto sí sabemos que estuvo y que está, en el sentido metafórico, en la cabeza de Platón. Punto pelota. No hay más. O sea, es decir, no existe, mire, en un periodo como el siglo V, siglo VI, de Grecia, donde hubo una eclosión de mitologías, de libros, de narrativas, y existe además una tradición enorme de vasos pintados que recrean esas mitologías y demás, y no hay ni una mínima alusión a la Atlántida. Como principio, digamos, de investigación histórica, uno tiene que pensar en la triangulación, es decir, de un mismo hecho que haya distintas fuentes, con valor más o menos relativo, pero distintas fuentes, que el dato te venga corroborado por distintas fuentes. Aquí la única fuente es Platón. Después de Platón sigue siendo Platón, porque todo el mundo habla si la Atlántida es verdad o no. Todo el mundo, vamos a decir, algunos seguidores, sobre todo neoplatónicos, del siglo IV, del siglo I y del siglo III, incluso después de Cristo, se preguntan si la Atlántida existió, pero se preguntan si la Atlántida platónica. No hablan de otras fuentes. La única fuente de la Atlántida es Platón. Los seguidores de Platón, hay un aspecto que me interesa muchísimo. Yo estoy escribiendo un libro, llevo como la mitad o cosas así, sobre la atlantología, porque es el estudio de aquellos que no saben, que buscan a la Atlántida porque no saben dónde está. Pero hay una cosa que me parece fascinante, y es que la gente, bueno, a mí lo que llaman la atlantología científica, que es el estudio que hacen muchos de ellos, que no saben griego, pero bueno, se ponen allí que si la Atlántida es Nesos, es isla, o es un continente, o un tal, no sé qué. Pero nadie se ha preguntado, y está súper publicado, es decir, Platón no es precisamente un filósofo desconocido, está súper publicado y súper estudiado, cómo han persistido, cómo han evolucionado los textos de Platón. Y eso es fundamental porque nada de lo que escribió Platón ha llegado tal como lo escribió Platón a nosotros. Ya al final de la época, al final de la academia, se planteaban reeditar los libros, los papiros de Platón, porque se estaban perdiendo. La primera gran reunión de libros de la primera gran organización, porque después, digamos, había copistas que hacían, Platón y la academia editó una serie de ejemplares. Editar quiere decir manuscribió o copió una serie de ejemplares que estaban supervisados por el propio Platón. Y eso se compraba. Pero el que compraba ese papiro, ese libro, ese documento, lo copiaba a su vez y lo vendía para hacer negocio. Y a lo mejor lo copiaba bien o decía,
Platón está viejo ya, ¿eh? Yo creo que lo que quiere decir es no sé qué. Aparecen los pseudoplatónicos, y al final fue John Brandt en 1910, quien hace una síntesis de todo lo que se conocía de lo más antiguo. Los documentos platónicos más antiguos que tenemos son del siglo IX, 13 siglos después de haberlos escrito Platón. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue volando. Wow. Le confieso que tengo aquí una cantidad de preguntas que, si usted dispone del tiempo, con el mayor gusto quisiéramos invitarlo de nuevo, porque de verdad creo que se me quedaron claro. aquí. Por supuesto, Le voy a decir docenas de preguntas yo sobre igual. este tema. Pero sí quiero, antes de despedirlo, así como uno encuentra cientos de títulos o miles de títulos en pseudoarqueología, ¿qué título usted recomienda que sea ameno, riguroso, divulgativo, digamos como el Cosmos de Carl Sagan en el tema de astronomía en arqueología? Mire, no existe un libro así que yo le diría a usted, ese libro es el sumum de la amenidad y divulgación. Pero sí, por ejemplo, a mí me gusta un escritor, es periodista, no vive de esto, con lo cual publica un libro de vez en cuando solamente, pero bueno, lo hace bien, pero tiene lo que no tenemos nosotros, y es que, siendo riguroso, no es pesado, es muy ágil escribiendo. Se llama Agudo Villanueva, y en 2018 escribió un libro que me parecía fantástico, Atenas, el lejano eco de las piedras, porque reproduce un poco, yo lo leí antes de estar la segunda vez que he estado en Atenas, y la verdad es que es ameno y riguroso, y además tiene una lectura fácil. Los libros de Agudo son libros, acaba de publicar otros sobre Alejandro Magno y demás. Son libros que están bien, que merecen la pena leer, y que yo la verdad es que los recomendaría. Un libro así ahora mismo sobre arqueología, de no sé qué, no sé cuánto, pues ahora mismo no se me ocurre, seguro que hay, pero ahora mismo no se me ocurre. En fin, tengo ya una edad y necesito tiempo para responder a estas cosas. Bueno, lo va a tener para cuando nos volvamos a ver. Vale. Pues yo encantadísimo, porque me encanta hablar de esto, y bueno, podemos seguir las veces que quiera. Estoy atento a su invitación. Ay, magnífico, se lo agradezco muchísimo. Y les agradezco yo este tiempo que hemos compartido tan ameno y tan interesante. Muchas gracias, un placer. Aunque usted dice que no es profesor, para nosotros profesores que nos enseña algo, hemos aprendido mucho hoy. Absolutamente. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. Excelente conversación. Bueno, hasta una próxima oportunidad, los esperamos la próxima semana, y ya tendremos de nuevo a Ignacio Rodríguez Temiño, es arqueólogo, historiador español. Lean sus papers, muy interesantes. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.